Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV bajándola directamente de iOS o Android. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com/tiempo de vivir para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros. Viva la magia Latino Radio TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a un nuevo programa en Tiempo de Vivir. El día de hoy nos acompaña un invitado desde España, el autor del libro Y si mañana me voy. Con él conversaremos sobre ¿es la muerte verdaderamente una transición? ¿Existe sabiduría en el proceso de morir? ¿Y por qué la vida es un verdadero milagro? Eso y mucho más conversaremos con nuestro invitado. Soy Orlando Torres y bienvenido a Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarnos. AMO es un programa que facilita asistencia, motivación y orientación. Nuestra ayuda consiste en la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Creamos una relación de seguridad para devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Proporcionamos ayuda integral de forma individual y familiar, acompañándolos en el proceso para mejorar su calidad de vida hacia un camino de bienestar y plenitud. Conservamos los principios básicos y valores más esenciales del ser humano. Damos consejería y orientación en relaciones de pareja, para la familia, individual y grupal y también para los adolescentes. Te ayudamos a disolver tus miedos limitantes que no te dejan avanzar para alcanzar tus sueños y anhelos. Descubre tu propio potencial y encuéntrale el verdadero propósito de tu existencia. Reorientamos tu vida hacia un camino transformador que te haga sentirte realizado en la vida. Nuestra misión es aportar de manera positiva al desarrollo social y emocional del ser humano. Conéctate con nosotros. Y bien, ya estamos de regreso. Nuestro invitado nació en Barcelona en primavera, integrado en un barrio obrero y en el seno de una familia de profundas raíces manchegas. Cursó estudios de electrónica siguiendo los pasos de su hermano mayor. Es casado con Cristina, de la cual tiene 2 hijos, Daniel y Víctor. Profundo amante de la naturaleza y sus pobladores. Le gusta disfrutar de lo que la vida silvestre le enseña. También le gusta tener relaciones sociales sólidas y disfruta de ellas. Por todo ello, lo ha llevado a sentirse hasta el día de hoy en una persona feliz. Tengo el placer de estar hoy en Tiempo de Vivir con nuestro invitado, el autor del libro Y si mañana me voy, Juanma Martínez Patiño. Juanma, gracias por estar aquí en Tiempo de Vivir. Para nosotros es un placer tenerte aquí desde España y aquí en Miami. Estamos muy contentos de estar contigo el día de hoy. Pues muchas gracias, Orlando. Para mí un placer y también muy feliz de estar acompañándoos. Muchas gracias. No, gracias a ti. En realidad, pues te contacté y no dudaste en decirme que sí y yo estoy muy agradecida de estar con nosotros aquí en Tiempo de Vivir. Bien, y si mañana me voy. Morir es solo una transición. Hoy conversaremos porque tengo entendido, Juanma, que tú tuviste una experiencia cercana con la muerte. ¿Qué nos podrías narrar sobre esta experiencia? Pues sí, así es. Fue una edad temprana. Yo tenía unos 12 años, a punto de cumplir los 13 y tal. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia que en un principio a un niño le resulta inquietante a la vez que sorprendente, ¿no? Porque todo esto fue debido a una enfermedad que yo contraje una meningitis que me llevó en estado de coma, estuve 9 días en coma, prácticamente ya me habían desahuciado los médicos, a mi familia, pues les habían dicho que el chico, pues el chaval, pues seguramente no saldría de esa y que llamaran a la familia.
el contraste que entonces había era muy grande. ¿Por qué? Porque mi familia estaba en un momento muy delicado, muy traumático y con mucho miedo a perderme. Y yo, por otra parte, me encontraba completamente vivo, más vivo que nunca, y me encontraba feliz. De hecho, en ese lugar que luego detallaré, en el que estuve, yo me quería quedar. Y la verdad que bueno, de alguna forma me hicieron regresar, ¿no? Pero sí que es verdad, fue, como digo, esa experiencia a través de mi enfermedad cuando pude comprobar que a mí me dejó totalmente sin dudas de que hay algo más cuando marchamos de aquí, cuando morimos, vamos. Lo que llamamos muerte, ¿no? Que para mí es como una mudanza, es irte a otro sitio, simplemente. Has mencionado dos cosas, Juanma. Me quería quedar. Eh, Esto es algo que tengo una pregunta para hacerte y una inquietud más que nada. Uh -huh. ¿Quién decide? Yo me quedo, yo me voy, tú te quedas o tú te regresas. ¿Quién tiene esa potestad? En realidad, ¿de qué depende eso, Juanma? Porque más adelante te haré otro tipo de pregunta relacionado con esto, porque muchas personas se van y dicen que ya es su día, que todos tenemos un día para nacer y un día para morir. Pero en estos casos, como en el de ustedes, que tienen esa oportunidad de regresar, ¿cómo se da este proceso? Bueno, sí que es verdad, porque esa pregunta yo a veces también me la he hecho, ¿no? Porque si es cierto que todo es cuando llega nuestro momento, lógicamente, el que ya parte definitivamente, es porque su tiempo aquí ya concluyó, lo que vino a hacer lo terminó, o quizás no lo terminó, se desvió tanto del camino que ya irremediablemente tenía que volver, pero que sí que es verdad que cuando los que hemos experimentado, ¿no? Eso, lo que es una ECM, cuando yo en mi caso llego a ese lugar, ¿no? Y quien vino a recibirme fue mi abuelo, que fue el que me dijo que yo allí no me podía quedar, que no era mi momento. De hecho, yo me llegué a enfadar con él. Yo le decía, abuelo, yo quiero quedarme aquí, yo quiero ir a ese lado que veía enfrente de mí, ¿no? Y él me mencionaba que no era mi momento y que me tenía que volver. Y luego, pues, me encontré en la camilla del hospital después de haber despertado de un coma de 9 días, bastante enfadado por una parte y luego pues, con la sensación otra vez de habitar el cuerpo, ¿no? Porque en ese estado, en ese otro lugar, eh, te sientes, no sé cómo explicarte. Aparte de lo que es físicamente, pues como si pudieras todo lo que te pudieras proponer, lo pudieses realizar, cualquier cosa, ¿no? Me encontraba en plenitud total. Y luego el sentir ese amor incondicional, esa paz, ese bienestar, ese sentimiento de pertenecer a ese lugar, de realmente ser parte de ese sitio, ¿no? De o sea, tu verdadero origen, ni más ni menos. No te oigo, Orlando. Perdón, a pesar de Ahora, ser un niño, sí, disculpen, tenía micrófono apagado, a pesar de ser un niño eh, de 8 años, como nos indicaste, 12 años. 12 años, perdón. A pesar de eso, tú sentías ese deseo, tú me indicas que te sentías bien, porque en estos casos hay inefabilidad, no sabemos cómo expresarnos, qué se siente realmente cuando suceden estas cosas, ¿verdad? Lo, Entonces, si dicen que sienten mucha paz, que sienten mucho amor, cuando ya pasan al plano espiritual y que muchos de ellos no tienen ni siquiera el deseo de regresar. Eh, ¿Cómo se explica esto? ¿Tú piensas, Juanma, que algunas personas, consideras que algunas personas se van a destiempo? O sea, estas personas que dicen no era su momento de irse, pero tenían que irse. bueno, yo creo, estoy convencido bajo mi punto de vista de que el que se marcha es porque el que se marcha definitivamente es porque ha llegado su hora y se tiene que marchar. Como he dicho antes, o porque ha concluido lo que venía a hacer a este mundo, o porque se ha desviado tanto de su propósito
que se marcha, ¿no? Porque yo lo creo así, ¿no? Cuando te vas es porque es tu momento, es el momento que te tienes que ir. Hay muchas veces que uno se pregunta, fíjate, ¿no? A veces cuando escuchas según qué personas trabajando ha caído de un andamio de 3 pisos y no se ha matado. Y luego hay otra persona que simplemente se resbala en la acera de cualquier calle, golpea su cabeza con un bordillo y se mata allí. O sea, Es real, sí. es así, es que es así, ¿no? Es caprichoso el azar, pues no lo sé, pero yo creo que se debe a eso, que cuando llega nuestro momento, que de hecho yo creo que ya en el otro lado, antes de venir a este mundo, ya está pactado, ya está todo arreglado, ¿no? Es como el que firma un contrato y dices, bueno, esto es lo que va a haber y ya está. Pero que yo lo que hablabas antes, ¿no? Que el tema, la inefabilidad de poder narrar lo que uno siente allí, eso es cierto. Yo la primera experiencia que yo tuve fue cuando llegábamos al hospital de urgencias, porque yo me encontraba bastante malito, estaba muy débil, con un dolor intensísimo de cabeza y la fiebre pues se había apoderado de mi cuerpo. Entonces mi madre junto con un familiar, un tío mío, pues me llegaron al hospital y la primera experiencia que tuve cuando yo llegué a la puerta de urgencias de aquel hospital fue cuando un celador que me vino a recoger para sentarme en aquella silla, vino un celador con una silla de ruedas, me sentó en ella y al entrar en el pasillo de urgencias, yo ahí tuve una experiencia que en aquel momento no sabía qué me estaba pasando, pero estaba bastante tranquilo, al igual que también extraño, pero estaba tranquilo. Y era que yo, una vez me sentaron en esa silla, yo creo que ya tuve que entrar en un estado comatoso porque tuve una experiencia extracorpórea. Yo me podía ver como si estuviera pegado al techo del pasillo del pasillo de urgencias de aquel hospital y podía verme a mí mismo. O sea, pero con la diferencia de que yo me encontraba perfectamente bien. O sea, me encontraba que, pues eso, no me dolía nada. Yo estaba totalmente, no sé, muy liviano, muy... Además, fíjate qué detalle, yo podía ver, podía ver varias secuencias a la vez sin estar presente. Yo podía ver cómo mi madre iba detrás del celador y las enfermeras que me acompañaban en la silla de ruedas y a la vez estaba viendo a mi tío que estaba bastante en distancia, bastante alejado de ese escenario, que estaba aparcando el coche, ¿no? Con el cual me habían traído al hospital. Y lo estaba viendo todo a la vez. Fue increíble. No te vuelvo a ir. En esa experiencia extracorpórea, como tú lo indicas, Juanma, muchos de los que han tenido esta experiencia, y no solamente los que han tenido esta experiencia cercana con la muerte y han podido, como quien dice, volver al plano terrenal, sino que los que ya han partido, han comentado esta experiencia extracorpórea. Sucede prácticamente con todos. Sí, yo he encontrado luego, bueno, claro, en aquella época yo no conocía a nadie. Yo no sabía bien qué me estaba pasando ni qué me había pasado. Yo cuando luego, después de esa experiencia, como digo, extracorpórea, tuve otra experiencia que fue la de mayor plenitud que he tenido hasta ahora, ¿no? En mi vida es que yo no entré por ningún túnel. Hay mucha gente que narra esa experiencia de ir por un túnel y encontrar una luz al final de él. Yo después de eso me encontré en un escenario, pues bueno, no sé cómo se le podría llamar el paraíso, pues probablemente, porque era un sitio idílico, ¿no? Yo que soy un amante de la naturaleza, que disfruto con los paisajes naturales y todo eso, desde bien pequeñito, desde que tengo esa razón, pues aquel sitio era así, ¿no? Era como el sitio ideal para el amante de la naturaleza. Pero además había más gente, había muchos niños por allí que estaban jugando y acompañados con gente adulta, pero curiosamente toda la gente adulta que había con ellos era joven. Y yo quería acceder a ese sitio y era como si algo me impidiese avanzar y llegar a ese sitio que estaba justo delante de mí. Y entonces es cuando esa luz, una luz blanca, empezó a envolverlo todo. Y esa luz me impregnó de tal forma
Es curioso, ¿no? Porque esto que estoy contando ahora, que me ocurrió hace 41 años, porque yo ya cuento ya con 54, a punto de cumplir 55, eh, me dice mucha gente, ¿cómo te puedes acordar de todo eso de siendo tan pequeño? No es que me acuerde, es que nunca lo he olvidado, es que siempre ha estado ahí, Exactamente. ¿no? Pasa que, bueno, ahí tú eso lo cuentas a tus mayores, a tus familiares, no te se hace demasiado caso, estás en una Ujú. edad que es la preadolescencia, entonces es un tema que tú te empiezas a sentir un poquito un bicho raro y tampoco es una cosa que tú vayas contando siempre por ahí. Y quedó un poquito aparcado, pero no, jamás se olvida. Eso te impregna, esa luz, como digo, es que es puro amor, es que bueno, es que no te quieres marchar, realmente quieres estar ahí, quieres habitar ahí, ¿no? Quieres estar ahí. Y en esa luz es cuando apareció mi abuelo que llevaba unos años muerto y con el que yo había tenido pues un vínculo muy estrecho y tal, y bueno, lo quería muchísimo y me sentía muy querido por él. Él apareció y es el que me dijo que yo no me podía quedar allí, que yo me tenía que volver, que no era mi momento. Y como he comentado al principio de esta conversación, pues como muy enfadado, pues accedí a la petición de mi abuelo y me regresé para este mundo otra vez. Juanma, ¿por qué tú Pero sí, sí, que consideras, no te has puesto a pensar, por qué consideras de que tu abuelo te dijo, no es tu momento, tienes que regresar? yo creo porque, claro, yo esto lo he pensado muchas veces, ¿no? Mi abuelo fue el que se presentó, lógicamente, el familiar más allegado en ese momento, que ya no estaba en este plano, por decirlo así, en este mundo, era mi abuelo, y era el que más confianza me podía dar, ¿no? Y como también nosotros cuando somos pequeños, nuestras autoridades son nuestros padres y nuestros abuelos, son a los que hacemos caso, ¿no? Y mi abuelo, el decirme de esa forma tan contundente de que yo no me podía quedar allí, que me tenía que volver, pues claro, es como cuando te están, no sé, nuestros mayores, ¿no? Nos están haciendo un consejo o nos están haciendo un mandato de algo y a regañadientes, pues tú obedeces y haces lo que te dicen, ¿no? Lo que te piden. Y así fue como accedí a volverme. Yo he conocido gente que luego, pues esta misma situación se la ha encontrado, aparte de otros familiares fallecidos que se han encontrado, pues han narrado también, han descrito seres de luz que les indican que se tienen que volver, todo eso. Yo en ese ser de luz era mi abuelo. Posiblemente tengas una misión que cumplir o, bueno, ya es tu primer libro y quizás otras cosas más que tengan por venir. ¿Consideras que existe alguna premonición, Juanma, algo que se va preparando en la persona? Por ejemplo, eh, ¿cómo te puedo explicar? La persona que va a fallecer, de pronto ya hace cosas inusuales, cosas que no las hacía antes, como dejar preparando papeles, reuniones familiares que no se acostumbraban a dar muy seguido, sin embargo, qué casualidad que se dio, y un sinnúmero de situaciones. Considera que yo he escuchado que el alma ya se va preparando para este tipo de situaciones. ¿Tú lo piensas igual? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, hay una sabiduría interior nuestra que es, bueno, es la sabiduría del alma, que es la que lo sabe todo, sabe a qué venimos, sabe por qué venimos y para qué venimos. Y nosotros a veces cuando cogemos el rol de ser humano, ¿no? O hacemos más caso al ego, ¿no? Que, que lo llevamos de piloto en nuestra vida, pues todo eso igual ya no nos recordamos tanto de por qué hemos venido. Pero sí que es verdad que las personas, hay muchas... Mira, yo te voy a contar un caso de un tío mío que, qué casualidad, que 2 meses antes de fallecer, porque fue por un accidente de tráfico, lamentablemente murió en ese accidente, pero 2 meses antes nos habíamos visto mi mujer y yo con él y me dijo mi tío, dice, vamos a ir a comer y tal, que, y así pasamos un rato juntos. Bueno, pues en esa comida mi tío, lo que en la vida me había dicho, empezó a contarme de por qué se había ido a vivir a tal sitio, por qué cambió de trabajo, por qué actuó con la familia de tal forma, por qué me contó muchísimas cosas entrañables y muy íntimas
familiarmente hablando, que yo tampoco le pedí que me lo contase, pero salió espontáneamente de él y dejó todo, todo dicho, ¿no? Como si fuese un testamento hablado, y me dijo, este tío mío además era mi padrino. Y cuando terminó y nos contó a mi mujer y a mí todo eso, toda la historia, dice, te cuento todo esto para que sepas bien quién es tu tío. Bueno, pues yo ya no lo volví a ver con vida más, porque a los 2 meses él y yo vivíamos distanciados a 600 kilómetros. Y entonces, pues ese fue el último día que lo vi, porque la siguiente noticia que tuve sobre él fue cuando un primo mío me llamó para decirme que se había accidentado y había muerto en el accidente. Y pensé, digo, qué curioso, ¿no? Qué bueno que me contó todo aquello, ¿no? Como sin haberlo pedido, ¿no? No En sé, otra, es sí, eso, que a veces... como que se estaba despidiendo en Sí, cierto, se estaba yo despidiendo es algo contándote todas que... esas anécdotas. Exactamente, yo lo creo así, ¿no? Aparte que yo hago mucho caso a la intuición y Mm. eso que tú estás comentando fue lo que vino a mi cabeza, ¿no? Pues tu tío se estaba despidiendo de ti. Sí, Juanma, una de las cosas también que te quería preguntar, por ejemplo, ¿consideras que después de esta experiencia, cuando las personas pasan como la que viviste tú, las personas regresan cambiadas, regresan para dar un mejor aporte a su vida, ya no son las mismas personas de antes? Yo indudablemente, bueno, yo he conocido, ¿no? Porque a mí me pasó a esa edad, como he comentado antes. Sí que es verdad, lo que yo no sé, no te podría decir si en mi persona ese cambio sí que me ha ayudado en muchas situaciones de la vida, el tener esa impronta que dejó la experiencia en mí, pues sí que a veces en esos momentos de la vida que nos sentimos con esa flaqueza o con esa duda, ¿no? sobre las cosas que son más o menos trascendentales en nuestra vida, pues esa experiencia viene a mi cabeza, a mi corazón y me ayuda a superar muchas cosas. Eso es indudable. Que me transformó probablemente, no te puedo decir como en mucha gente adulta que les ha pasado, pues después de llevar ya una trayectoria, ¿no? Gente que ya pues eso, en edad adulta les ha pasado y ha sido como un punto de inflexión en su vida, eso es indudable. La gran mayoría de las experiencias cercanas a la muerte son gratificantes. Hay una minoría que no son gratificantes, las cuentan como una maldita pesadilla, pero yo lo achaco a porque luego he conversado con alguna persona de estas que ha tenido una experiencia cercana a la muerte que no ha sido agradable, sino todo lo contrario, pero luego hablando con ellas, pues me han confesado de que llevan una vida un poquito, pues, por decirlo así un poco suave, que no iban por el buen camino. Entonces, Mm, claro, yo creo que cuando tú vas en ese momento tan importante de tu vida, porque es para mí el más importante, es cuando nos morimos, tú vas a ir a ese plano, a ese momento con tu estado de conciencia. Si tú eres una persona que vives la vida pues pensando que todos son amenazas, que todo el mundo es hostil, que todo el mundo está contra ti, pues probablemente cuando te marches de ahí, a priori lo primero que te vas a encontrar es ese mundo que tú mismo has creado. Luego ya vendrán a exactamente. ayudarte porque todo el mundo, o sea, en todas las ocasiones vienen a echarte un cable, pues alguien, los que llamamos ángeles, seres de luz o quien sea, ¿no? Vienen a buscarte, pero hay un momento bueno, pues eso, según el estado de tu conciencia que tú tengas, eso es lo que tú vas a vivir. Yo viví lo que viví, porque bueno, al fin y al cabo era un niño, no tenía malicia ninguna. Yo creo que sigo mi vida sin tener ninguna malicia, pero bueno, con el convencimiento de que este mundo es una escuela y venimos a aprender y ya está. Definitivamente. En este momento vamos a entrar a un break. Estamos conversando con el autor del libro Y si mañana me voy, él tuvo una experiencia cercana con la muerte. Al regresar, vamos a conversar sobre su obra literaria. Quédense con nosotros, ya regresamos.
Latino Radio TV. ¡Ja, ja! Sí, nosotros somos Latino Radio TV. Y si nosotros hemos logrado transformarnos, tú también podrás lograrlo. Solo sigue nuestra programación y listo. Pensamiento y reflexión. Coaching a tu servicio. Ruth en bienestar. Crecer para trascender. Actitud y pasión. Metamorfosis on radio. Llaves para el alma. Saber que se puede. Tiempo de vivir. La cultura y el mundo. Versatilidad Music. Conozcamos a. Hablemos de música y algo más. Impulso positivo. Nosotros somos Latino Radio TV, un espacio donde todos crecemos juntos. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android y así tendrás la oportunidad de escuchar fácilmente nuestros diversos temas. Si quieres conocer a las personas que están detrás del micrófono y saber los horarios en que están al aire, ingresa a latinoradiotv.com y comencemos con la transformación ahora. Latino Radio TV, la estación que te inspira. Latino Radio TV, sí, cuarto aniversario. Increíble, increíble como tú, increíble como todos. Increíble Latino Radio TV, 4 años. Sí, seguimos adelante. Y bien, estamos de regreso conversando con el escritor Y si mañana me voy, Juanma Martínez Patiño. Él tuvo una experiencia cercana con la muerte. Juanma, háblanos de tu obra, Y si mañana me voy. ¿Por qué este título? Bueno, pues mira, el título para mí es muy sugerente, ¿eh? Y si mañana me voy, pues nos puede sugerir otras muchas preguntas, ¿no? Entre ellas, y si mañana me voy, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida, ¿no? Sería, de vez en cuando hay que replantearnos cuál es nuestro camino, qué estamos haciendo en el camino, ¿no? Y reconducirlo. Y luego también, y si mañana me voy, podríamos preguntarnos qué nos vamos a encontrar cuando nos vayamos. Pues ahí en el libro nace nace de la experiencia que yo tuve, ¿no? Que tanto tiempo ha estado ahí, que solamente era contada a mis más allegados. De hecho, digamos que después de toda la gente que se lo conté, que fueron mi madre, las enfermeras, que no se me hacía demasiado caso, a que yo lo aparqué un poco. Y luego cuando conocí a la que es mi esposa, Cristina, fue a quien se lo conté íntegramente y fue cuando yo, la primera vez que me sentí realmente escuchado, ¿no? Luego sí, luego lo he ido contando y he ido viendo a lo largo del tiempo que hay mucha gente que necesita que se les compartan estas cosas para aliviar un poco la incertidumbre o el dolor cuando algún ser querido se va, ¿no? Y Así. Animado a hacerlo así, por eso decidí escribirlo, para compartir simplemente una experiencia que es, ha sido trascendental en mi vida y es trascendental en cualquiera de las vidas que hayan experimentado una experiencia cercana a la muerte. Ahí, digamos que se disuelven muchísimas dudas, entiendes muchas cosas y te hace vivir, a pesar de los pesares, en total plenitud. Tienes razón, este es un libro y cuando tú te contacté, Juanma, por un asunto personal, tú me dijiste, no te preocupes, es un regreso a casa. Y realmente es así. Escucharlos a ustedes que han tenido esta experiencia y que ya han pasado por esto, sí reconforta a las personas que hemos perdido seres queridos. Y recuerdo claramente que me dijiste, no te preocupes, Orlando, él simplemente ha regresado a casa. Tú nos indicas que hay que atender a la intuición, hablaste algo de esto, y también atender al corazón. ¿Por qué, Juanma? Bueno, pues porque el corazón, la intuición, que para mí es el lenguaje que tiene el corazón, esta nunca se equivoca. La mente, que es una herramienta que tenemos poderosísima, valiosísima, a veces nos hace chantaje o nos confunde, ¿no? A veces elaboramos y fabricamos muchos pensamientos que al contrario de que pensamos que nos van a favorecer, nos ponen bastante barreras en el camino. La intuición, que es es
una herramienta que ya no se nos viene dada desde el nacimiento, es una forma de entender todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, el día a día, y que realmente nos dice, lo que nos dicta el corazón es lo que realmente es lo que es lo valioso, ¿no? Lo que hay que escuchar. Yo siempre, no sé si, porque hay mucha gente que cuando tiene una experiencia dice que viene con una mochila llena de regalos, ¿no? Hay quien desarrolla la clarividencia, la evidencia, otras facetas, otros dones o lo que sea. Yo digo otras herramientas, que todos venimos con la misma, lo que pasa que hay quien las desarrolla y quien no, pero tenerlas Así, las tenemos todos. así Yo la es. intuición en mi caso ha sido clave en muchas cosas. Te voy a contar una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Que me ha hecho a mí recapacitar a veces cuando nos sentimos un poco frustrados porque en la vida no ejercemos lo que vocacionalmente nos llama la atención, sino que nos dedicamos profesionalmente a otra cosa que no es vocacional y nos frustra, pero qué curioso, porque en mi caso yo, por ejemplo, yo soy un amante de la naturaleza, yo pues cuando era chaval yo hacía mi vida viviendo al aire libre y estudiando la fauna, la flora, toda la vida silvestre, ¿no? Lo que pasa que, claro, en mi casa, mis padres que venían de una posguerra, aquí en España, ¿no? Venían de una posguerra, digamos que cuando yo les decía, yo quiero estudiar esto, hacer aquello, pues no lo veían práctico y ellos, pues bueno, me decían lo que en ese momento mejor me podían decir para ellos, que era, no, eso no te va a dar de comer, tal y que cual, te tienes que dedicar a otra cosa. Entonces, yo a lo que me dedico actualmente, que yo tengo un establecimiento comercial de decoración y esto me permite ir cada día a una casa diferente, a un hogar diferente, me he dado cuenta de que haciendo caso a lo que digo de la intuición, entro en muchos hogares, noto la energía que hay en esa casa y cuando hago caso de esa vocecita interior que es la intuición, ¿no? Que es la forma que nos tiene el corazón de expresar lo que vale en ese momento, lo que es verdadero, pues me dice muchas veces, habla con esta persona, en la persona que habita la casa donde estoy trabajando, que algo le ha sucedido con algún familiar y nunca me equivoco. Y entonces te das cuenta de que empiezo a hablar con esa persona. Tú fíjate, ¿no? La situación, un señor que viene a montar unas cortinas a decorar la casa y se me pone a hablar de la muerte. Pero resulta de que, como he dicho antes, hago caso de la intuición y esa persona está receptiva totalmente a lo que yo le pueda explicar. De hecho, cuando terminamos la conversación, porque como yo digo, nunca me equivoco, me han dicho, pues sí, mira, recientemente ha fallecido mi padre, mi madre, mi marido, mi hijo. Me he encontrado muchísimas situaciones y siempre ha habido pues esta conversación, ¿no? No se trata de convencerles de que tienen que creer en que hay un más allá y que va a estar muy bien, sino simplemente transmitirles la vivencia que yo tuve, que me dejó esa impronta y me impregnó de esa verdad, y es transmitirlo y compartirlos con esas personas. Y entonces te das cuenta de que, bueno, eso es un motivo, quizá uno de los motivos por lo que pues uno está aquí, ¿no? Porque lo que está claro es que todos, sin excepción ninguna, como nos vamos a sentir completos es ayudando a los demás. Eso es lo principal, ¿no? El tender la mano, como hablo en el libro, tender la Así es. mano es primordial. Es nuestra misión, entre otras, pero la principal es ayudarnos unos a otros. Y yo de esa forma, explicando mi experiencia, compartiéndola con esas personas, me doy cuenta de que se reconfortan y ya te digo, no se trata de convencerlas, simplemente es de trasladar esa verdad en ese momento de tal fragilidad emocional, ¿no? Que puedan tener. Y siempre es gratificante, siempre. Indiscutiblemente. Tengo aquí tu obra literaria y si mañana me voy. No sé si se ve bien, pero bueno, aquí la tengo. Nos indicas aquí, Juanma, la importancia de perdonar y perdonarse. ¿Qué nos puedes indicar aquí para las personas que nos están escuchando? Bueno, yo creo que el perdón es esencial para vivir en paz
con tranquilidad, pero el perdonarse a uno mismo es como cuando decimos quererse a uno, para saber querer hay que quererse a uno mismo, y es así. Y no es quererse o perdonarse desde el ego, ¿no? Yo primero y luego los demás, no, no, al contrario. Es que cuando tú entiendes que tú debes amarte y quererte por el regalo de la vida, por el milagro de la vida del cual tú formas parte, cuando llegas a entender eso, te das cuenta de que todos, sin excepción, todos formamos parte de un todo, de lo mismo. Somos, no sé, por poner un ejemplo, imaginemos un árbol, ¿no? Cada hojita de ese árbol somos uno de nosotros. No hay, habrán hojas más grandes, más pequeñas, unas que estén más arriba, otras que estén más abajo, pero formamos parte de ese árbol. Y ese árbol es el todo. Y entonces nos necesitamos unos a otros, ni más ni menos. Y el perdonarse, entre otras cosas, es pues eso, poder sortear la barrera del ego, que es la que nos pone siempre nos pone siempre esas trabas Esas en el trabas, día a día, ¿no? El luchar exactamente. contra el ego es complicado, pero no, Complicado. no es imposible. Por supuesto, no es Hay un buen imposible. amigo mío que me dice, muchas veces dice, si entendiéramos que el ego lo tenemos que llevar en nuestra vida de copiloto y no de conductor, todo sería mucho más fácil, y es verdad. Es así. Definitivamente sería mucho más fácil, nuestra vida puede fluir de mejor forma también. Mm. Morir en paz, ¿qué significa? Nadie muere solo, Juanma. Tú que pasaste por esta experiencia, ¿qué nos puedes indicar? Yo, mira, el otro día precisamente en casa de una clienta mía que había perdido a su marido hacía 4 años y tenía la pena de que en el momento de que él falleció estaba solo en la habitación del hospital. Y luego todo este proceso del COVID que ha sido, bueno, no hace falta que yo añada nada más, porque todo el Claro, mundo sabemos lo que ha habido, así es, tantísimas personas que han muerto aparentemente solas. solas. Pues yo lo único que puedo decir es que nadie muere solo. Mira, mi padre, sin irse más lejos, mi padre murió mmm, solo en la habitación, no estábamos nadie, pero yo sabía con mis hermanos, lo lamentaban y yo les decía, no os preocupéis, que nuestro padre en el momento de partir no estaba solo, porque nos vienen a buscar, igual que cuando nacemos, nuestro cuerpo físico nos da a luz nuestra madre, no nacemos solo cuando morimos, es otro nacimiento en otro sitio y tampoco estamos solos, nos vienen a buscar y nos vienen a acompañar, nos vienen a alentar, es hermosísimo además. Así es, yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Juan José López Martínez y él me indicó, nadie muere solo, realmente hay personas que los están esperando, aquellas personas que los vieron nacer, esas son las personas que están con ellos y porque muchas personas quedan con esa culpa de no haber estado a su lado por diferentes situaciones, ya sea por el COVID o porque no llegaron a tiempo y quedan con esa culpa porque no estuve ahí, no lo pude despedir, no la pude despedir y eso pues se lleva por largo tiempo, Pues pero hay que estar... eso, hay que perdonarse primero por eso, porque Ujú, nadie se tiene que sentir culpable en esa situación, para nada. así es. Porque si no estabas acompañándole en ese momento, es porque no tenías que estar, ni más Así ni me menos. dijeron. Sí, así es. Hay una doble culpa, ¿no? La primera, como te indiqué, Juanma, que uno pues piensa, bueno, no era su momento, se fue a destiempo o por qué no estuve ahí. En muchos casos se presentan estas preguntas, estas interrogantes que a uno lo van lacerando día a día, pero con el tiempo uno ya con la investigación se va dando cuenta que, y con la ayuda de las personas como ustedes, nos damos cuenta que en realidad pues es un proceso y que nadie muere solo y que tenía que ser así, que es el momento que tiene que partir la persona. ¿Existe la reencarnación para ti, Juanma? Sin lugar a dudas. Para mí no tendría sentido la vida sin esa posibilidad. Yo creo que una vida que ya es corta, aunque vivamos 100 años, es corta. Eh,
pues sin la reencarnación, sin la posibilidad de la reencarnación, yo creo que no tendría nada sentido. Y no es ir contra religiones ni nada de eso. Es simplemente que analizándolo y te das cuenta de que esa posibilidad para mí es la más válida. Porque todo es eterno, nosotros somos eternos. Y este formato en el que venimos como ser humano, de carne y hueso, en este planeta, en este escenario de 3D, pues tenemos que aprender una serie de cosas. Y tendremos que aprenderlas haciendo gala de nuestro libre albedrío, de saber aprovechar o no el tiempo. Nadie nos va a juzgar. Nosotros tenemos la facilidad o el impedimento para hacer las cosas que tengamos que hacer. Si las haces, pues seguirás en tu evolución y en tu camino, que es infinito. Y si no lo haces, pues tendrás que repetir curso, como el que va a la escuela. Si estás atento al maestro, posiblemente aprobarás las asignaturas. Si no estás atento al maestro, te estás distrayendo con otras cosas que en ese momento te parecen más atractivas o más interesantes, pues bueno, sabes que has de aprender lo que viniste a hacer y si no es en esta vida será en otra. Pero irremediablemente el camino tuyo que tienes que hacer es infranqueable, lo tienes que hacer. En este caso, ¿crees en el destino? Porque en tu libro también lo pones, lo escribes. ¿Crees en el destino? Sí, bueno, ahí hablo precisamente de esa contradicción, ¿no? Cuando hablo de que venimos, o sea, creo en el destino, pero con la posibilidad de libre albedrío, que parece toda una contradicción. Bueno, el destino me refiero a que venimos a este mundo, como decía antes, con un propósito concreto. Cada uno tenemos nuestro propósito personal y venimos a desarrollarlo, porque necesitamos para nuestra experiencia, nuestra evolución, nuestro aprendizaje, pues todo eso lo tenemos que desarrollar. Si, como he dicho antes, luego te distraes en otras cosas, pues bueno, tú eres dueño de ti mismo y tú haces lo que crees conveniente para ti. Pero aquello quedará siempre pendiente. Si no es en esta vida, lo harás en otra. Ya está. Pero tu destino es crecer, evolucionar, pero sobre todo en unos valores que son elementales, simples y esenciales, que son los valores humanos, que son el amor, la generosidad, la bondad, la empatía, todo eso que nos hace ser humanos y que están al alcance de cualquiera, por mucho que a veces nos parezca que no. Y sobre todo la gratitud también es uno de los supuesto, factores importantes siempre. Por supuesto. Sí, háblanos, Juanma, ya que pasaste por este proceso, hay algunas personas que tienen miedo a morir. ¿Se debe de tener miedo a la muerte? Qué va. La muerte, claro. Yo muchas veces cuando hablo de estos temas con otras personas, me dicen, hostia, yo tengo miedo a la muerte. Bueno, probablemente si hubieras nacido en otra latitud de nuestro globo terrestre, no te plantearías el tenerle miedo a la muerte. Hay culturas que lo viven de otra forma. Nosotros, por nuestra cultura, lo que nos han transmitido nuestras generaciones anteriores y tal, pues a lo mejor pues ese miedo a la muerte. Luego también entiendo de que vivimos en un mundo tan material, tan orgánico, que nos da miedo perder esto, perder la casa, perder aquello, hostia, perder el cuerpo, perder mi vida. Eso. Y entonces tenemos la muerte equivocadamente. La muerte es simplemente, pues eso, es una transición, es un cambio, es una mudanza, es otro estado. Es volver a casa. Es que es volver a casa. Sí, te iba a preguntar precisamente, entonces la muerte es una transición. Dejamos el plano terrenal para ir al espiritual y continuar nuestro viaje. Exacto. Así es. Juanma, otra de las cosas, yo te escuché en un video, las señales. Los seres humanos, los seres que hemos perdido, nuestros seres queridos, pedimos señales, queremos ver señales. Y te escuché hablar sobre que una vez pediste 3 rosas de 3 colores.
Sí, eran referente a 3 seres queridos tuyos y que sí. creo que, si no me equivoco, un día aprendiste un ordenador o algo así y viste esas 3 rosas y Yo te lo justamente explico. del mismo color. Mi- Asimismo, también tu esposa pidió una mariposa y se le posó en su pierna. Coméntanos Correcto. sobre estas señales que los seres que hemos perdido, a nuestros padres, hermanos, familiares, amigos, eh, desean a veces señales. Coméntanos sobre esto. Pues mira, el pedir señales, eso está muy bien, porque realmente los que ya han partido para casa, los que han iniciado el viaje de retorno a casa antes que nosotros, no están tan lejos, están más cerca de lo que nosotros a veces pensamos. Y nos escuchan cuando les hablamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra condición de ser humano, pues aquello, ¿no? Que se suele decir, si no lo veo, no lo creo. Es verdad. A veces dices, necesito ver para creer, y yo creo que es al Ujú. contrario, se necesita creer para poder Creer ver. para poder ver. Entonces, bueno, resulta que mira, mi madre, en este orden, mi madre, mi suegra, que también yo la quería como una madre, y mi padre murieron los tres en un periodo de 11 meses. Se fueron los tres. Y esto no hace, bueno, ellos murieron hace 8 años, pero esto de la señal no fue hace demasiado tiempo, estas navidades pasadas. Yo ya había tenido otras señales. Yo en mi casa, en la habitación de matrimonio, donde dormimos Cristina y yo, una mañana me desperté y olía profundamente a mi padre. Olía a mi padre. Y yo me olía, Sí, me hacía así, digo, pues si yo no soy. Y digo, es que sí, es evidente, huele a mi padre. Y en suele ese momento suceder. Cristina entró en la habitación y dice, hola, ¿cómo huele a tu padre? Digo, ¿tú también lo estás oliendo? Dice, sí. Bueno, pues a mí se me ocurrió pedirles una señal a los tres. Y le dije, y fue así, tal que así. Digo, mira, papá, digo, mándame una señal, digo, en forma de una flor de color blanca. A mi suegra se llama Bienve, digo, o sea, primero le dije a mi madre, digo, mamá, digo, tú mándamela en color azul o lila, me da igual, digo, porque como soy daltónico no lo voy a distinguir, me da igual. Y a Bienve le digo, y tú, Bienve, digo, por favor, mándame una flor en color rojo. Eh, bueno, pues eso quedó así. Luego se lo comentó a Cristina y a los 2 días estábamos en el porchecito de casa tan tranquilamente. Cristina estaba mirando en su móvil, en su celular, estaba mirando pues un horario de su trabajo y tal y cual, y de pronto le apareció un pantallazo con una foto, una imagen fotográfica donde aparecían 3 rosas, una blanca, otra azul y otra roja. Y Las que había solicitado. me dice, mira, Juanma, pero ella, esas mismas navidades, en esos momentos que todos tenemos de flaqueza y que nos acordamos de nuestros seres queridos, porque claro, aunque sabemos que están bien, pues uno los echa Ujú. de menos, Por lógicamente. supuesto, eso no Eh, se pierde. pues Cristina le pidió a su madre, ¿no? Y dice, mamá, si tú me escuchas cuando te hablo y tal, ¿por qué no me mandas una señal en forma de mariposa? Fíjate qué cosa difícil, porque te voy a explicar. Aquí en el mes de diciembre es pleno invierno y en invierno aquí no hay insectos. Están todos aletargados, no hay insectos. Y Ujú. estas navidades pasadas, que fue cuando Cristina solicitó esa señal a su madre, aquello fue isofacto. En ese momento le apareció una flor, una mariposa, y se le fue a posar en su rodilla, que de hecho le hizo una foto. Y luego, yo que sé, hay muchísimas señales. Lo que pasa que, pues bueno, si las pedimos de corazón, si yo, por ejemplo, tengo la costumbre de meditar cada día, Ajá, dedico a la sí. meditación un tiempo, para mí es esencial, ¿no? Porque en estado de meditación estás en un estado expandido de conciencia, y en ese estado expandido de conciencia conectas con muchos planos, y en esos planos están los que se fueron. Y estás Ujú. tú también, una parte de ti que sigue habitando nuestro origen, está ahí. Y yo también una señal que tuve muy bonita, porque Cristina, tenemos 2 hijos, como tú has mencionado al principio. Pues entre el mayor y el pequeño, Cristina tuvo un embarazo que, bueno, fue un aborto a los 3 meses y medio de gestación, y sin saber el sexo que era, pues no nos lo dijeron. Pues ella y yo, Cristina y yo, estábamos convencidos que era una niña, convencidísimos.
De hecho, le pusimos María, que en el libro por eso lo dedico a María. Pues en un momento de meditación, en esos momentos que conectas con esos planos, y en una noche que era una noche un poco difícil para mí, ¿no? De un acontecimiento que se había perdurado durante unos días en mi vida y me había llegado a un momento de flaqueza, pedí a María que se me presentara y me abrazase. Y aquello fue muy real, fue real, vamos. En ese momento apareció ella, con la edad que tendría ahora, que ahora tendría unos 20 años, pues apareció, me abrazó, sentí su abrazo, su amor, sin mediar palabra, me transmitió todo ese amor que me reconfortó y me disolvió toda esa pena, ¿no? Esa angustia que tenía en ese momento. Añoranza. La disolvió. Claro, suele suceder y es verdad, yo puedo dar testimonio y al principio cuando enfrenté esta pérdida que realmente me desestabilizó, no sabía y me indicaron, sí, pídela desde el corazón, conversa con la persona como que si estuvieses conversando con él así frente a frente o con la persona del ser querido. Y es verdad, yo tuve ese regalo divino, yo lo podría decir, y lo que pedí, así fue. Dicen que no nos extrañan, que ellos no nos extrañan porque siempre están a nuestro lado. Y yo lo considero que sí, que es verdad. Exacto. ¿Qué tú piensas sobre eso, Juan? Pues es tal cual tú lo dices, Orlando. Y también es muy importante el pensar de que, como he dicho al principio, nosotros los echamos de menos, pero lo tenemos que hacer pues como cuando alguien ha pasado, no sé, un tiempo con nosotros y luego ha marchado a su casa, lo echas de menos en esa dimensión, ¿no? No llevarlo más allá a la pena, a la tristeza tan grande que te lleve a vivir pues hay una depresión o todo eso. ¿Por qué? Claro. Porque todo eso, todo ese dolor tan grande y tan vasto, lo estás pasando, lo estás trasladando a tu ser querido que está ahí, que está más cerca de lo que tú piensas y que él está bien y que lo llegarás a ver algún día, pero cuando te llegue el momento. Entonces, lógicamente es normal y es saludable pasar un duelo, porque tenemos que pasarlo para poder trascenderlo y poder pasar una etapa más, ¿no? Pero ese duelo tiene que ser sanador, no al contrario, no llevarnos a un agujero negro donde pensamos que todo ha acabado y el que se fue ya se terminó, no. Porque precisamente los retenemos a ellos. Así dicen. Porque tenemos un lazo muy estrecho con ellos, con nuestros seres queridos, sean familiares o no. El lazo es el amor. El amor nos une de tal forma que si nosotros no entendemos de que ellos están bien y siguen un camino el cual todos vamos a recorrer, no los dejamos ir en paz y tranquilos. Definitivamente hay que dejarlos estar en paz, eso es lo que he investigado. Extrañarlos, sí, es normal, pero ya no llorarlos tanto como nos indicas, Juanma, es una gran realidad para que ellos puedan evolucionar y estar tranquilos. Yo pienso que ninguno de los seres que han partido les gustaría vernos sufrir aquí en este plano terrenal. Juanma, nos queda ya pocos minutos. Tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir las personas que estén interesadas? Yo lo compré en Amazon. Sí, bueno, la editorial es Mindalia Editorial y esta editorial solamente lo distribuye a través de Amazon. Su medio de distribución es Amazon y ahí es donde se puede encontrar. Bueno, las personas que estén interesadas, ya saben, pueden encontrar el libro de Juanma en Amazon. Y si mañana me voy, ahí van a encontrar muchas partes, muchos pasajes donde él narra sobre su experiencia y lo que es realmente la muerte, cómo hay que llevar este proceso, la importancia de saber vivir, de perdonar. Eso es muy importante para poder evolucionar y estar en paz con nosotros mismos. Juanma, te quedo muy agradecida. Se nos ha pasado el tiempo realmente volando. Creo que cuando hay estas conversaciones así, se pasa el tiempo, que es increíble. Te quedo muy agradecida porque sé que cuando te contacté, no dudaste en ayudarme, en darme esas palabras de
de aliento que necesitaba en ese momento y te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí en Tiempo de Vivir y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias a ti, Orlando, por tu generosidad y por ser tan maravillosa persona como eres. Muchísimas gracias. Y te enviamos un abrazo. Para siempre. Así es, te enviamos un abrazo. Tiempo de Vivir tiene las puertas abiertas para ti y bueno, para todos ustedes, gracias por haberse conectado y gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana estaremos con un nuevo tema que espero que también sea de su agrado. Muy buenas noches. Adiós. Gracias por acompañarnos en este stream y quiero recordarte que puedes vernos también a través de YouTube Latino Radio TV, la imagen que te atrapa. Latino Radio TV, la experiencia.